Hoy vamos a hablar de unos elementos clave dentro de todo lo que se realiza aquí en Plocan, porque son los encargados de obtener los datos con los que después se trabaja. Tengo dos invitados que son expertos en instrumentación y en sensores marinos avanzados. Así que vamos a entrar en detalle y por fin hoy vamos a conocer cómo funcionan y para qué sirven estos sensores tan importantes en todas las investigaciones que se llevan a cabo. Eric Delory, Silvana Neves, bienvenidos. ¿Qué tenemos sobre la mesa? Uf. Estas cosas que estaba comentando, sensores e instrumentos. Dos tipos. Dos tipos y a veces se hace cierta confusión en lo que podría ser la palabra sensor, instrumento, sistema de observación. El sensor realmente es la parte sensitiva, la parte sensible, donde estamos en contacto con el medio, y a veces se incluye en esa terminología lo que es la conversión de la observación, de la medición del fenómeno a información digital para que luego se comunique, o al almacenamiento. Entonces, por eso a veces tienen varios tamaños, algunos son más miniaturizados, algunos autónomos, en autocontenido, decimos, que funcionan sin interconexión, y otros necesitan instalarse en una plataforma que le da alimentación, que le da comunicación, etc. Ahí hay varios de estos tipos. ¿Y son todos digitales o hay sensores analógicos, así más antiguos? ¿O ya no se usan? ¿Sigo o sigues tú? Sigue tú. Vale. Tú eres el ingeniero. Vale. El sensor muy a menudo es analógico en su primera fase. Tiene como una materia física, muy a menudo, o química, que interactúa con el medio, con el entorno, y crea una señal. Puede ser una señal química, electroquímica, puede ser una señal eléctrica, puede ser una señal mecánica que se transforma en eléctrica, y por eso todos estos procesos se consideran analógicos, porque todavía esta señal no se ha digitalizado, no se ha cuantificado para luego que una máquina la pueda procesar, digamos, ¿no? Entonces, lo que llamamos la interfase que existe entre la parte analógica, que podría ser el transductor, que puede ser una celda electroquímica para medir pH, o puede ser un piezoeléctrico para medir sonido, pues de repente pues, se conecta internamente a un convertidor analógico digital. Y es ahí donde estos pequeños chips, procesadores, ya convierten la información en una información digital que ya un procesador puede procesar. Y esa conversión, hoy en día entiendo que tiene que tener mucha resolución. Ha ido mejorando esto con los años, ¿no? Sí, ha ido mejorando con los años, pero la resolución también depende muchísimo de lo que tú quieres estudiar. En algunas necesitas que te haga una muestra, una foto a cada segundo o a cada microsegundo, y en otros puede ser un tiempo más espaciado. En el caso de la acústica, que era lo que estaba hablando ahora Eric también, la parte de esas pequeñas fotos depende de lo que quieres estudiar. Hay, por ejemplo, en el caso de la bioacústica, hay animales que emiten vocalizaciones con una frecuencia muy alta, entonces tú tienes que hacer esa foto más rápido para poder captarla, y otros no. Entonces puedes hacer una foto más pausada. Que depende de lo que quieran estudiar, básicamente. Y están contentos con los instrumentos que tienen por ahora, ¿no? Bueno, más o menos. Depende. Ya luego les pregunto, a ver, qué quieren poner en el carrito de la compra de cara al futuro. En la carta a los Reyes Magos. Exacto. Entonces, bueno, tenemos por aquí un hidrófono. O sea, este aparato grande amarillo es un hidrófono. Es más que un hidrófono. Vale. Es un sistema de adquisición acústica. Qué bueno, me encanta.
que incluye un hidrófono, que es la parte sensible y analógica preamplificada, y luego en ese cilindro amarillo tiene alimentación y un ordenador, básicamente, que digitaliza y graba, almacena la información. Para simplificarlo, sería como una grabadora, pero para el mar. Entonces, más que un hidrófono, ¿no? Claro, el hidrófono sería como solamente este elemento, ¿no? Sí. Que recuérdanos qué es un hidrófono, por si alguien no nos ha visto hablar de hidrófonos o no lo sabe. Pues un hidrófono es lo que podría compararse a un micrófono submarino o acuático, porque se puede grabar también en lagos, e incluso, bueno, sí, lagos y en el mar, que es la mayoría de los usos. Y se diferencia de un micrófono básicamente porque tiene que aguantar condiciones que son distintas a lo que sería un micrófono, generalmente que funciona vía una membrana que no aguantaría el medio marino a pocas profundidades y estarías con grandes presiones que harían que la propia membrana del micrófono se rompería, por ejemplo, para dar un ejemplo. Y encima no sería muy sensible para frecuencias altas, que se usan mucho en el medio marino. Y por tanto, el concepto físico de medición se basa a menudo en células piezoeléctricas, entonces cerámicas, que están precargadas para poder luego cambiar una presión acústica a una señal eléctrica. Todo parece bastante complejo porque además, Silvana, hay que estudiar lo que decía, frecuencias que son, pues, a lo mejor a veces muy altas. Esto se sale de lo que nosotros somos capaces de escuchar, ¿no? Sí, sí. Hay animales que vocalizan a frecuencias que tú ya no puedes escuchar. Los DIFs, por ejemplo, tienen unos cliques con una frecuencia que pasan de los 20 kHz, que es normalmente el máximo que una persona puede escuchar. En mi caso no, que ya estoy un poco sorda de uno de los oídos. Pero sí, por eso necesitas herramientas, pero después también poder visualizar, identificar eso, porque solo por el oído no llegarías. Aunque parte de los clics sí podrías escuchar un poquitín, que llegaría un poco más abajo, pero la gran parte de la energía de esas vocalizaciones está por encima de lo que tú podrías escuchar. Que tiene que ser emocionante, como cuando por la noche ves con una cámara térmica y de pronto ves cosas, ¿no? que no ves, se te abre un solo ves oscuridad, que se te abra un mundo, ¿no? Sí. Con midiendo estas ondas sonoras que están fuera de nuestra capacidad auditiva. De pronto escuchar el océano y oír o percibir, ver la onda de algo que para mí, para mis sentidos, no existiría, ¿no? Sí, Tiene que ser emocionante eso. Qué bueno. ¿Y el otro objeto que tenemos aquí? A ver, cuéntenme, ¿qué es? Son dos diseños y desarrollos que se han hecho en el marco de un proyecto que se llamaba Nexos, que coordinaba Plocan. Uno, el negro, es otro hidrófono, que él sí requiere estar instalado en una boya o un vehículo o cualquier sistema que le pueda suministrar alimentación y comunicarse con el exterior, aunque también este sistema lleva todo el resto, es decir, tiene procesado interno como el que acabamos de comentar, puede procesar la información para reducir lo que sería la cantidad de información que se mandaría vía satélite, vía, por ejemplo, un planeador submarino, un glider, que es muy costoso mandar la información. Entonces, en cuanto más precisa está en la información, más cercana al objetivo inicial del diseño, es decir, por ejemplo, ¿por qué medimos sonido?
bueno, pues no solamente para tener luego discos duros llenos de información acústica, sino realmente para saber el nivel de ruido que hay en el océano, presencia de animales, eventos sísmicos, contaminación de cualquier tipo acústico. Y si el propio sensor los puede detectar, entonces se reduce la información y es más útil directamente para el que tenga que tomar una decisión luego en cuanto a gestión de los ecosistemas, entre otras cosas. El otro es... Básicamente, perdón, Eric, este va un paso más allá del que el amarillo. Lo que haría yo en un ordenador, cuando recoge este amarillo, él ya lo hace automáticamente. Ya tiene algoritmos dentro que reciben la información, la tratan y dicen, mira, el nivel de sonido es este. Va un paso más allá que el... Pero hace un pequeño proceso, ¿no? Antes de enviar Exactamente, el y te dato. transmite ya la información útil que necesitas para la toma de decisiones. Claro, porque para tomar decisiones, cuanto más se acorten los tiempos, mejor, ¿no? No sé si nos pueden dar algún ejemplo Efectivamente. de tomas de decisiones que se hayan hecho a partir de datos que se han obtenido con la sensórica que ustedes trabajan. Hay varios ejemplos. Uno muy común es lo de las playas. Si detectas algún tipo de bacteria que no debería estar en el agua o que te puede ser perjudicial a la salud, hay sistemas de alertas que permiten cerrar la playa. Ahora mismo estamos, incluso el oleaje. Los pescadores pueden consultar determinado tipo de información en las páginas web, incluso de Plocan, para ver cómo está el estado del mar, para ver cuáles son las corrientes, todo esto que puede ayudar al arte de la pesca. Y últimamente estamos trabajando también en un proyecto relacionado con la parte de bioacústica, relacionado con la toma de decisiones para ayudar a la mitigación de las colisiones de los fast ferries con cachalotes aquí en Canarias. Entonces, una de las cosas que estamos trabajando en conjunto con otras instituciones europeas, instituciones aquí de Canarias, como las dos universidades que tenemos aquí, es crear un sistema de alerta temprano con las detecciones acústicas. La idea es que los 3 hidrófonos que vamos a colocar en el agua, en el canal, te permitan una detección de los cachalotes temprana que podrás comunicar después a las embarcaciones. Entonces, eso ayudará a la toma de decisiones a la altura de cuando estás en la embarcación. Ya estarás más atento porque sabes que en esta área estará en este momento un cachalote. Sí, porque los cachalotes, se da desgraciadamente a menudo, o más de lo que nos gustaría, casos de colisión, ¿no?, con embarcaciones, porque son unos animales que se sumergen, tengo entendido, a mucha profundidad, y cuando suben están exhaustos de haber hecho esa gesta para buscar comida, que necesitan estar descansando en una posición así vertical, como casi dormidos, ¿no?, durante mucho rato, y no se les ve, y claro, si pasa una embarcación justo por ahí, es terrible para ellos, ¿no? Entonces, ¿con esto ustedes creen que se puede realmente aliviar ese problema? Bueno, sí, estamos todavía... faltan algunas etapas para llegar a tener un sistema que permita reducir las colisiones, pero ahora tenemos más conocimiento y tecnologías que posiblemente permitan reducirlas, no eliminarlas, quizá no eliminarlas, pero reducirlas. Y un tipo de decisión que se puede tomar, por ejemplo, en una zona donde se ha identificado presencia y también impactos, incluso acústicos, es la reducción de la velocidad de una embarcación, básicamente, que no es prohibir, no necesariamente queremos estar en esa tesitura de una ecología que prohíbe, sino que permite compaginar la vida humana con la vida marina y tomar decisiones informadas que sean más ajustadas, porque realmente
ese mundo es complejo. Necesita ciencia, necesita conocimiento para tomar decisiones que no que no perjudiquen al entorno. De no tener esta información, se tomarían decisiones más drásticas que probablemente de la cual se beneficiaría de una ventana de tiempo muy corto alguna población, pero el impacto sería negativo a largo plazo para todos. Entonces, eso es el objetivo, ¿no? De producir datos que permitan llegar a una información para un mundo mejor. En el mundo del océano es lo mismo. Y tanto a nivel acústico como a nivel de variables químicas, todo el entorno al final es complejo porque muchas variables interactúan y hacen que podemos nosotros aquí respirar, escuchar, tener una temperatura aceptable y si se cambia cualquier tipo de estas variables ya estaríamos en unas condiciones un poco... Cambiaría todo, sí. Pero bueno, está claro que no se puede tomar decisiones y no se puede conocer lo que no se ha medido, ¿no? Entonces, obtener Hay datos... que buscar siempre un equilibrio entre la economía azul y la base científica que apoya a la economía azul. Y tomar decisiones sin datos concretos y fiables y de largo plazo nunca es una buena idea. Entonces, el objetivo es basar las decisiones en la ciencia. Qué bueno. Vamos a hablar de otro tipo de sensores, aunque creo que si nos ponemos a hablar de sensores, aquí podemos estar todo el día, porque hay una variedad que ya me han dicho que casi cualquier cosa que quieras medir en este mundo, ya hay un sensor específico para ti. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, los radares de HF, ¿no? de alta frecuencia? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan y qué miden? Eric. Sí. El radar HF emite ondas electromagnéticas en el aire y estas ondas se emiten e impactan sobre la superficie del mar y se ven afectadas por la velocidad de la corriente de superficie, por el oleaje, y estas mismas antenas que emiten estas ondas electromagnéticas captan el eco. Y entonces es bastante, digamos, convencional en cuanto a técnica de observación del medio que se usa en varios sectores, aplicaciones, ¿no? Sí, esto es verdad. Caso... Lo que estás explicando es básico, ¿no? O sea, mando una onda, esto en el colegio todo el mundo se puede acordar, que una onda es una perturbación, llega con un objeto, ¡pum!, rebota y vuelve, ¿no? Vamos a verlo así. Eso es, entonces, así funciona. Ese eco, que es lo que tú dices, te da información, pero en este caso usado para la superficie, ¿no? Sí, la ventaja que tiene es que se hace desde tierra, no tienes que ir al mar. Entonces, cualquier sean las condiciones marinas, entonces puedes tener de forma continua la información. Entonces, a nivel de costes es interesante. Cubre una superficie grande, que puede ser con 2 antenas, cubrir desde Tallarte aquí a 30 kilómetros al norte con otra antena, cubrir casi una superficie de, bueno, sin exagerar, creo que podríamos decir entre 50 y 100 kilómetros cuadrados o más, lo cual sería muy difícil de hacer vía boyas, aunque se hace, pero realmente para calibrar estos sistemas que ya están bastante robustos y fiables. Qué interesante. ¿Y qué mide, por ejemplo, el LIDAR, que es un láser, ¿no? En este caso. ¿Qué mide el LIDAR? Sigo porque es un fenómeno muy similar en cuanto a... En cuanto al uso de la física del medio, y está utilizando, eso sí, unas
longitudes de onda que son distintas porque está utilizando un láser. En este caso, en vez de utilizar un campo electromagnético de frecuencias más convencionales, está utilizando un láser. Entonces, ese láser, sin embargo, se propaga también por el aire y hay un receptor que permite medir cómo se cambia, cómo ese rayo láser interactúa con la columna de aire, con el perfil de viento, y gracias a las partículas que hay en el aire, estos ecos y el movimiento de estas partículas y su velocidad, pues entonces el eco de ese láser permite medir la velocidad del viento, su dirección, a varias alturas. Y eso desde un solo punto. Entonces es también una forma remota de trabajar que es interesante a nivel de relación coste-beneficio. Desde aquí lanzas ahí tu láser, pum, pum, y ya tú puedes saber cómo se está moviendo ese aire y velocidad a las distintas alturas. Espectacular la tecnología. Todo esto y más cosas se han puesto en práctica en el proyecto Delta, donde se han hecho mediciones multiparamétricas. Esto significa que allí se llevaron todos los cachivaches para medir de todo. Explícanos un poco cuáles son las mediciones así más esenciales que se realizaron sobre los deltas lábicos en la isla de La Palma y bueno, y con qué instrumentos, cómo fue esa experiencia. Sí, si no se llevó todo, se llevó pues casi todo. Fuimos de maleta llena para La Palma. Pues medimos, tenemos una boya multiparamétrica, como bien dijiste, que tiene salinidad, temperatura, nutrientes, clorofila, turbidez. Tenemos hidrófonos también en el agua midiendo. Tenemos misiones con vehículos autónomos de profundidad. Tenemos también, hicimos análisis también de agua para estudios de genómica, para estudiar el eDNA, el Environmental DNA. En español, el ADN. Bueno, el ADN ambiental. O sea, que esto sirve, que es lo aprendido, para saber si un bichito ha pasado por allí. Exactamente. O sea, yo mido el ADN en el agua y es como el rastro que ha podido dejar una especie que ha pasado. Sí, nadando. Porque el bichito deja un poco de piel o una escama o deja un poco de heces o lo que deje por ahí se puede... Después hay que saber si el bichito estaba ahí, estaba de paso o vino con la corriente desde África. Ese es otro tema. Puede ser vegetal. O puede ser vegetal también. Obviamente, no solo bichito. Y... ¿hay algo que ustedes crean que no se ha medido? ¿O han intentado medir todo? En Delta. Por si acaso, ¿no? Que yo recuerde... Porque tiene que ser una tortura también, ¿no? Ponerte a pensar. Fue un estudio bastante completo. He medido todo, se me estará quedando algo que luego resulta que igual era importante. No, todo lo esencial se ha medido, ¿no? Nutrientes sí se ha estudiado también. Los nutrientes tienen esa dificultad de que los sensores en las aguas que estamos tienen poca concentración de nutrientes. Entonces, a nivel de sensores, necesitas instrumentos muy sensibles que estamos ahora realmente poniendo a prueba y que se podrán usar en Delta en el futuro. Sí, yo creo que ese deben ser los pocos que no. Pero mientras tanto, la forma es analizarlo en laboratorio, cogiendo muestras vía Rosetta. Y entonces, por eso sí que somos capaces de medir gran parte de las variables oceánicas, pero no todo vía sensores. Pues seguimos con necesidad de utilizar muestras de agua para algunas de estas variables, en particular las que son de muy baja concentración, como podría ser, por ejemplo, los metales pesados o algunos gases disueltos. Contaminantes de todo tipo que no necesariamente están a unos niveles que son peligrosos para el ecosistema, pero que en el tiempo sí que acumulándose en tejidos de algunos animales podrían llegar a ser tóxicos, y estos de momento no tenemos sensores para eso por las concentraciones que tienen, que son
que suelen ser bajas. Muy bajas. ¿Y hay algún dato que les ha sorprendido? ¿Algo que ha medido alguno de sus sensores y que o no era lo esperado o les ha llamado la atención? Nos ha sorprendido muchísimo la capacidad de recuperación del ecosistema. La zona más béltica sí se ha recuperado muy, muy rápido. Tenemos imágenes de Rob, se hicieron imágenes para ver la bionomía, estudios bionómicos, para ver cómo iba la recuperación de la vida. Y la verdad es que hay estudios muy interesantes también del PGC sobre el tema. Y sí se ha recuperado muy inesperado. Bueno, quizás no inesperadamente, pero a mí me ha sorprendido que se ha recuperado muy rápido. Sí, en general. La recolonización. Todo el mundo está sorprendido para bien de la rápida recuperación de ese entorno y de la riqueza que lleva ahora mismo. Para terminar, venga, la lista de los reyes. Si nos pudiéramos comprar cualquier cachivache, cualquier sensor, cualquier instrumento de medición, ¿qué nos compramos? Yo un satélite, yo me compraba un satélite, pero... Empiezas tú y ya luego yo complemento con mi lista. Vale, yo me compraría un sistema autonómico de eDNA, un cachivache que pones en el agua y que automáticamente te hace la análisis sobre la marcha. Después hay que quitar las muestras, vale, pero a mí me gustaría que los reyes me trajeran uno. para tú saber quién hay allí. Para yo saber quién hay ahí. Es muy interesante, no solo para Delta, pero también para nuestro banco de ensayos, para las zonas portuarias, por ejemplo, para el tema de las especies exóticas. Porque se puede detectar que alguna especie puede haber pasado, ¿no? Por ahí algo que no es habitual, por ejemplo. Sí, hay especies invasoras que vienen, esperemos que no, pero algunas vienen en el lastre de los barcos, otras vienen porque vienen en esas islas de basura, traen especies exóticas también. Entonces, me gustaría tener uno. Muy bien. ¿Y tú, Eri? El hecho es que realmente ya pasó pasaron los reyes en mi caso, porque ya tuvimos la posibilidad de adquirir sistemas que se están instalando ahora en la plataforma offshore de Plocan, un sistema Ferrybox y un sistema eGym que tienen muchos sensores, instrumentos de capacidad de medición científica que nos van a permitir crear más series temporales para la zona costera, que va a ser útil también para la sociedad en complemento de lo que son los datos oceánicos. Y eso sí, si tuviera que hacer una lista, sería ampliar esta capacidad añadiendo sensores a estos sistemas, entre otros los que comentábamos antes, nutrientes, para tener datos de nutrientes en relación a las actividades de producción acuícola que estarán probando en el banco de ensayos cerca de la plataforma y así tener datos de base. Y entre otras variables, ¿no? Un sistema de procesado de inteligencia que permita de forma automática detectar eventos de cualquier tipo para mandar alertas, ¿no? Y eso ya estaría... ¿Y eso no estaría existe mal. o lo estás pidiendo ya que lo inventen también? Existe en parte, pero su integración y a veces su adquisición, su compra puede llegar a ser bastante compleja porque incluso hay que definir muy bien lo que uno quiere a veces para tener lo que se requiere. Y a veces no siempre es el momento adecuado para tomar estas decisiones, esperando un poquito para saber un poco más cuáles son los retos futuros antes de lanzarse en este tipo de adquisición o de desarrollo o de nuevo proyecto. Entonces hay mucho trabajo de anticipación. Imagino como un niño cuando empieza a pensar dentro de 2 años qué me gustaría tener para Navidades. Pues igual
Sí. No tendría la respuesta. Y si además al niño le dices que del juguete que pida, a lo mejor acaba teniendo una profesión y se dedica toda la vida a eso, te va a decir, porque déjame que lo piense, porque igual, ¿no? Sí, efectivamente. Complicado, ¿no? Porque el futuro no sabemos lo que depara. Pero está claro que pase lo que pase, vamos a tener manera de medir y de obtener información de todo lo que esté ocurriendo, especialmente en el océano. Muchísimas gracias a los dos por habernos ayudado a navegar en este mundo de la instrumentación oceánica, que es tan interesante y tan clave para la obtención de el dato, que es el tesoro más preciado de Blocan. Gracias a Eric Delory y a Silvana Neves. Gracias. Gracias. Gracias.